Hoy voy a tratar de presentar algunos conceptos muy importantes para la producción, la conservación de los alimentos, que va de la mano a un parámetro que fue introducido ya en el siglo pasado y por lo tanto es ya muy conocido y utilizado en las industrias de las producciones agroalimentarias, y que es el concepto de el parámetro o concepto parámetro de la actividad del agua. Yo me presento, soy Paola Picchia, soy profesora eh, eh, en la Universidad de los Estudios de Teramo de Estudios de la Alimentación. Hablando de la actividad del agua, obviamente, este es un poco el resumen de los puntos que yo voy a tratar de tocar en esta hora del seminario. Voy a dar una introducción, una definición del concepto de actividad del agua, una relación entre lo que es la actividad del agua y el contenido de agua, el rol de la actividad del agua en la estabilidad y calidad de los alimentos y la actividad del agua y sus aplicaciones en los procesos tecnológicos de la alimentación. Comencemos hablando de la parte de la introducción. Lo que nosotros conocemos es el concepto de agua, o sea, el componente agua lo conocemos muy bien dentro de nuestros alimentos, pero tenemos que tener en consideración que el agua es un importante elemento de la vida del hombre. Por tanto, siempre es muy importante y además del contenido, la disponibilidad de agua que nosotros encontramos en el ambiente y en los alimentos, tenemos que considerar también todas las relaciones que se van instaurando entre el agua y el ambiente, entre el agua y los alimentos, que será este el tema que trataremos también después el alimento y el ambiente. Tan es así que uno de los parámetros fundamentales, uno de los aspectos fundamentales justamente para evaluar la estabilidad y tratar de contener, de tener estabilidad de un alimento es justamente también la de poder proteger al alimento que tiene un cierto contenido de humedad y por lo tanto de actividad del agua en relación al ambiente como contenido de humedad. Entonces, ahora partamos del concepto de agua, partamos viendo la molécula del agua, porque tal vez este sea el aspecto clave de todo el concepto de la actividad del agua. Entonces, si no entendemos la molécula, las características moleculares y químicas del agua, no logramos bien a poder comprender el rol y la importancia de la actividad del agua. Entonces, la molécula es muy simple. Entonces, un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, y entonces esta particular molécula, gracias justamente a su composición, crea un ángulo muy particular que también le da una estructura dentro del agua pura misma, pero lo que es importante es que entre las diferentes moléculas de agua se instauran justamente porque existe, ahora nuestro, existe un bipolarismo, o sea, un polo negativo y un polo parcialmente positivo entre el oxígeno y el hidrógeno, por lo tanto se crean ciertos enlaces entre las diferentes moléculas de agua que son de naturaleza débil, pero existen. Y esto obviamente lleva a darle al agua por sí misma una característica, ciertas propiedades muy importantes. Tan es así que nosotros tenemos una alta temperatura de ebullición, que es igual a 100 grados centígrados, respecto de otras moléculas muy similares en peso molecular o en estructura. Tenemos una alta temperatura de solidificación, 0 grados centígrados es la temperatura en la que se congela a una alta tensión de vapor, es decir, de presión a la saturación en fase vapor, una alta viscosidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero un líquido hecho, digamos, de moléculas con similar peso molecular son muy menos viscosas. Entonces, este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua se enlazan entre sí. Entonces, aparte de esto,
Obviamente, el agua por sí misma es considerada, si vamos a evaluar fundamentalmente lo que es el rol del agua en, como tal en los alimentos, tenemos que reconocer que influencia muchísimas propiedades cualitativas, pero debemos también, tenemos exactamente poder evaluar cómo no es solamente el contenido de agua que caracteriza la calidad de un alimento, sino las, ¿cómo se puede decir? Las diferencias, el efecto del agua en cuanto tal, está ligado también al hecho de que gracias a las características moleculares y a esta estructura bipolar, por lo tanto con esta polaridad, polo positivo, parcialmente positivo y polo parcialmente negativo, la molécula de agua puede también interactuar con otras moléculas en el alimento mismo. Y esto obviamente modificará las características químicas, químico-físicas del agua en un alimento. O bien, exactamente lo que hoy, de lo que vamos a hablar hoy, o bien la actividad o el grado, la posibilidad de libertad del agua dentro de un alimento. Entonces, todo esto, tanto la concentración como este grado de libertad, son estos los parámetros que en su totalidad van a influenciar en un alimento las propiedades mecánicas, la que llamamos de consistencia, de textura, de ser tiernas o las propiedades sensoriales, como también todas las reacciones y los procesos que van a influenciar y pueden modificar las propiedades cualitativas, la estabilidad y la seguridad de los alimentos. Esta es una tabla parcial, bueno, parte en inglés, que muestra muy brevemente las diferentes categorías de alimentos asociado a lo que es la cantidad, la concentración de agua que podemos encontrar en estos alimentos mismos. Entonces, ven ustedes agua pura, 100% agua, pero luego encontramos alimentos que tienen un contenido de agua del 70 al 99% y que incluyen esencialmente productos como vegetales, fruta fresca, carne o pescado o leche. Luego tenemos una serie de alimentos que tienen una humedad un poco más baja, o desde pasta fresca, legumbres, helados, pescado marinado, etcétera. Y luego tenemos abajo productos de humedad muy baja que veremos luego y los vamos a caracterizar no solamente por el contenido de agua, sino por cuánto y por cómo son capaces de ligar el agua en cuanto tal. Entonces tenemos alimentos también que tienen una humedad muy baja, hasta inferior al 10%. Por ejemplo, el café torrado, tostado, tiene un contenido de agua de aproximadamente el 2%. La leche en polvo tiene hasta, es inferior al 1%. Y esta propiedad hace que el producto, obviamente, todos los productos en polvo sean altamente eh, característicos, típicos, digamos, en su fluidez y en sus propiedades de ser polvo, digamos, ¿no? También la pasta, perdón, la pasta seca tiene los fideos secos tienen una humedad muy baja. ¿Cómo vamos a caracterizar este punto, agua en un alimento? Seguramente nosotros estamos acostumbrados a medir a través de técnicas de laboratorio, a través de técnicas gravimétricas, el contenido o lo que llamamos concentración de agua o humedad, que lo vamos a expresar sobre el peso total en porcentaje o, en otros casos, sobre la sustancia seca. Entonces tenemos este M que muchas veces lo vemos en nuestros gráficos. Y por sí mismas, como ya dijimos, el contenido de concentración de agua lo reconocemos como típico de
como que caracteriza las propiedades calitativas y sensoriales. Pero, ¿qué sucede? Llegado a este punto, tenemos que poner en evidencia que el contenido o concentración de agua por sí mismo en un alimento no es suficiente para decir que sí, este alimento es estable, o bien sí puede ser conservado por tiempos breves o por tiempos más largos en el tiempo, sin que se alteren las propiedades cualitativas, las propiedades de seguridad higiénico-sanitarias u otras propiedades. Yo puse aquí abajo un ejemplo. Tenemos dos ejemplos. El aceite de maní, que tiene un contenido de humedad del 0,6% o hasta más bajo. ¿Por qué? Porque el agua también en un aceite está presente, pero dispersa en nanoemulsiones. En realidad, este aceite de maní se pone rancio porque se oxida y luego tendrá un flavors que nos van a obligar a tirarlo, a no utilizar este producto. En cambio, el almidón de la papa, que es un producto de polvo que lo usamos para hacer muchas fórmulas, en cambio es un producto estable que tiene el 20% de humedad. Entonces, no es el contenido de agua que nos dice si un producto es estable, sino algo más, es decir, algún otro parámetro que tenemos que, de alguna manera, definir en el alimento y que seguramente estará ligado al agua, porque el agua es el elemento fundamental en los sistemas vivientes y alimentarios por todo el efecto que tiene sobre las reacciones como solvente, pero también como medio a través del cual, por ejemplo, en el cual se desarrollan los microorganismos. Es así que en los años 50, un estudioso, investigador, el profesor Ross, el doctor Ross, buscaba comprender por qué tenía sustancialmente dos pedazos de carne, una carne fresca normal y otro pedazo de carne igual, pero que había tratado con sal. Y notó que la primera ya se había alterado, cuando la segunda, en cambio, todavía se mantenía estable, por lo menos tenía las características de ser, poder ser consumida, era comestible. Entonces trató de comprender si teniendo ambos productos aproximadamente una igual concentración de agua, si hubiesen parámetros, trató de buscar o qué había sucedido en la carne a la que se había adicionado sal, que le permitiera una menor alteración, o bien porque tenía un menor desarrollo micróbico. Como era un químico, él utilizó un parámetro de naturaleza químico-física, que es la tensión de vapor o presión parcial del agua, para comprobar si el agua presente en un alimento sin sal se repartía, entonces era emanada o era libre de irse a fase vapor de manera igual. Y efectivamente, él evidenció que estos dos sistemas, uno con y el otro sin sal, tenían una diferente repartición en fase vapor del agua. Y esto lo relacionó con el diferente grado de libertad de las moléculas del agua en el sistema carne, en este caso, y trató de encontrar, hizo lógicamente varios experimentos en base a esto, y sobre esta base encontró otros valores de tensión de vapor de otros alimentos en función de su composición, y llegado a este punto, para equiparar los diferentes sistemas alimentarios en función de su tensión de vapor, introdujo como factor normalizante, obviamente, la tensión de vapor del agua pura a la misma temperatura, y derivó de ello el concepto de actividad del agua. Entonces, el concepto de actividad del agua nace exactamente del hecho que en el agua pura existe un cierto grado de libertad es enorme para las moléculas del agua, mientras que en el alimento, en función de otros parámetros, hay un grado de libertad generalmente inferior.
Entonces, el concepto de actividad del agua nace entonces como relación entre la tensión de vapor o presión parcial del vapor de agua presente en el alimento respecto del correspondiente valor de presión parcial de vapor del agua pura a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la presión parcial de vapor depende de la temperatura. Y si está existiendo esta relación, estos valores son dimensionales. Cuando nosotros decimos la actividad del agua es igual a 0,6, no agregamos ninguna unidad de medida. Voy a dejar de lado otro aspecto importante que está ligado al hecho de que entre la actividad del agua y la humedad relativa al equilibrio, porque para determinar la tensión de vapor tenemos que crear una situación de equilibrio dentro de un sistema cerrado, se definió una correspondencia por lo cual la actividad del agua es igual a humedad relativa del equilibrio del agua en un sistema cerrado, del elemento cerrado en un sistema cerrado, sobre 100. Entonces, existe una correlación entre el agua, la tensión de vapor del agua que se reparte en fase vapor y también la humedad relativa que podría generarse en un ambiente más grande, simplemente dividiendo por 100. Queda claro, llegado a este punto, que todos los varios alimentos se van a caracterizar y tendrán un valor incluido entre 0 y 1. Este valor dependerá de toda una serie de otros factores que ahora vamos a ir a determinar. Entonces, este valor es seguramente un índice de grado de libertad que por lo que no está cuantificando exactamente cuánta agua hay libre o enlazada o ligada, pero es un indicador que el grado de libertad de las moléculas de agua en ese sistema están, por ejemplo, acá el ejemplo del 0,8, son el 80%, tienen un grado de libertad igual al 80% del agua pura a la misma temperatura. Entonces, esto es bastante importante porque de esta manera podemos categorizar los alimentos en función de lo que es el grado de libertad del agua en ese específico alimento. La cosa, el punto más importante que vamos a ver en las próximas filminas es que en función de la actividad del agua de un alimento se pueden manifestar o no todos, ¿cómo se podría decir? Estos fenómenos, esos procesos y esas reacciones que pueden también cambiar las características cualitativas de un alimento. Y esto dependerá, por lo tanto, solamente del grado de libertad del agua en el alimento mismo. Esta es una filmina en la diapositiva donde muestro diferentes alimentos. Estos son alimentos de media alta humedad. Ven ustedes, hay diferentes valores como actividad de agua con los correspondientes valores de actividad de agua alrededor de 0,86 en el grado de las mermeladas. Sabemos que tiene mucho azúcar, pan fresco, la miga particularmente. Tenemos luego el hielo. Aquí no voy a entrar mucho en mérito, pero ven el hielo, aún siendo agua, tiene una actividad del agua que depende de la temperatura a la cual nosotros lo vamos a considerar. Luego aquí vemos otros valores de actividad del agua en relación a la humedad. Vemos que hay valores bastante bajos de actividad del agua que encontramos en alimentos que tienen una baja humedad. Pero también es cierto que, como ustedes pueden observar, hay alimentos por los cuales la actividad del agua podría ser bastante similar, como la harina o los fideos. La humedad no es muy diferente, pero en realidad la actividad del agua es completamente diferente. Esto significa que no es la humedad la que conlleva a un determinado valor de actividad del agua, sino el producto y por lo tanto su composición, su estructura, que va a llevar, a conllevar un determinado valor de actividad del agua. ¿Cuáles son los factores que influencian un alimento, que influencian el valor de la actividad del agua que nosotros tenemos que medir? Vamos a ver, en la última slide nos va a mostrar muy brevemente a los parámetros.
Uno son los efectos de unión, efectos de superficie y efectos de capilaridad. Y son todos factores que de alguna manera influencian el valor final de la actividad del agua. Vamos a ver brevemente enunciarlos. Efectos de conexión. ¿Qué significa esto? Para quien tiene memoria de lo que es la química, podemos decir que las propiedades de conexión dependen de la presencia en el agua de algunos solutos que se solubilizan y que obviamente inciden directamente sobre la movilidad del agua misma. Y queda claro que si nosotros tenemos un soluto en el agua, esta puede obstacular su repartición en fase vapor. Y lo más interesante, por lo que se refiere a la actividad del agua, no es el hecho de que hay un soluto, sino que dependerá, uno, de su naturaleza, dos, mucho más del número efectivo de partículas. Entonces, si a igualdad de peso yo agrego, por ejemplo, 1 kilo de sal o 100 gramos de sal en el agua, antes que 100 gramos de sacarosa, ven ustedes que la actividad del agua será mucho más baja en el caso del NaCl, del sodio, aquí, respecto de la sacarosa. ¿Por qué? Porque a paridad de peso hay un número de moléculas mayores presentes en la fase acuosa. Y por lo tanto, lo mismo sucede para cualquier otro alimento. Lo mismo vale para el CaL2, el cloruro de calcio. Por eso tenemos 3 moléculas disociadas a paridad de peso y entonces tenemos un efecto muy mayor, mucho mayor. El segundo efecto que debemos considerar y que influencia la actividad del agua en un alimento es la presencia de moléculas que pueden interactuar justamente con las moléculas del agua. Vimos que las moléculas del agua tienen una parte positiva y una parte negativa, y llegado a este punto es que entran en juego todas las otras moléculas que encontramos en nuestros alimentos. Sabemos muy bien que tenemos sales, los sales que se disocian en los componentes iónicos, iones, con cargas bien evidentes. Na es positivo, Cl menos, y así sucesivamente. Los grupos polares o, digamos, de las moléculas orgánicas hidrófilas, y las veremos, y los grupos apolares. Todos estos pueden, con diferente intensidad, influir sobre ciertos enlaces que se van a formar con las moléculas del agua en una solución. Aquí lo que hice fue los ejemplos, hice un dibujo. Este es el ejemplo del sodio y del cloruro. Aquí tenemos las moléculas de agua Na más, que se va a enlazar al oxígeno, que se va a ligar con el oxígeno de la molécula, y por el contrario, del lado de la Cl menos. Esta es una molécula de azúcar. El azúcar es una molécula, es un soluto polar, pero no iónico, pero puede ligarse, unirse a través de la molécula. Tienen grupos que pueden ligarse y hacer puentes con otras moléculas. Lo mismo pasa para las proteínas, sucede con las proteínas, mientras que las moléculas apolares, aun si nosotros aparentemente decimos el agua y el aceite no se aman, en realidad un poco de interacción se genera siempre. Y es muy baja, pero para quien es experto en el sector, puede evaluar cómo también en el caso del aceite pueda haber algunas interacciones. Y ven ustedes que la intensidad de los enlaces es tan mayor cuanto más tenemos solutos que tengan cargas netas sobre sus moléculas. Y queda claro que si yo agrego sal antes que aceite, la actividad del agua en un alimento va a disminuir mucho más en el caso de la sal, más que cuando yo agrego simplemente aceite. Entonces, el tercer efecto es el efecto de capilaridad o de estructura. Entonces, nosotros sabemos que los alimentos son estructuras muy complejas. Pensemos en una manzana o a la carne, y es una estructura que está en condiciones de contener esta agua, esta humedad que nosotros tenemos, y es a través de una serie de poros o de estructuras que vamos a generar, también tal vez haciendo geles. Cuando se cocina un huevo también estamos creando sistemas gelificantes, de manera de retener el agua. Estas estructuras que retienen de alguna manera
son estructuras bien finas a nivel nano y micro, están en condiciones de ligar, de enlazar, pero estructuralmente el agua. Y en este caso también esta estructuración tiene un efecto sobre el disminuir el grado de libertad de las moléculas de agua. Llegado a este punto, la pregunta es obvia. ¿Existe una relación entre el contenido de agua de un alimento y su actividad del agua? ¿Por qué? Porque hemos visto antes que en realidad esto, por lo menos en los números, no existe. En realidad, tenemos que decir que sí existe, pero lamentablemente esta relación no es matemática, o podemos decir que podemos modelar esta relación. Es una relación gráfica, se llama isoterma. Isotermia no es lineal tampoco, no es que disminuyendo el contenido de agua de un alimento, consecuentemente voy a tener un descenso directo y proporcional de la actividad del agua. Y esto obviamente nos crea muchos problemas. Y entonces nosotros, que somos tecnólogos alimentarios, estamos acostumbrados a determinar o a construir en nuestros laboratorios lo que vamos a llamar, los que llamaremos isotermas. O bien es un gráfico que pone en relación la actividad del agua de un alimento con su contenido de agua. Tiene un funcionamiento de tipo sigmoidal, vamos a verlo en la próxima filmina, y lo más interesante es que brinda, es como que da como un cuadro de relaciones que se dan entre el agua contenida en un alimento y los solutos del alimento mismo. Y lo más crítico, aún para los tecnólogos alimentarios, es también la más estimulante, es que cada componente, ingrediente, alimento, tiene una específica relación entre humedad y libertad del agua, actividad del agua, con diferentes niveles de hidratación. Y el otro punto es que queda claro que uno de los aspectos que vamos a tratar luego en el fondo es que yo puedo modificar el contenido de agua para variar, perdón, puedo variar el contenido de agua para variar la correspondiente actividad del agua. Y esto, obviamente, será de mucha importancia para todos los procesos que se basan justamente, que basan la propia eficacia justamente en la reducción de la actividad del agua para obtener la estabilidad. Entonces, este es un ejemplo, un dibujo clásico de lo que es una isoterma. Ven ustedes que está la actividad del agua que va de cero, aquí faltan los números, por una pega, corta y pega equivocado, de 0 a 1, y aquí tenemos la humedad. Aquí vemos que podemos mostrar el contenido de agua tanto como porcentaje como por gramos de agua sobre los gramos de sustancia seca. En esta isoterma nosotros identificamos fundamentalmente tres regiones que fundamentalmente, a ver si no me equivoco, aquí están mejor descritas. Hay una primera región que está entre 0 y 0,2 aproximadamente de actividad del agua, donde el agua hay poca, generalmente, pero está muy enlazada, o sea, la actividad del agua está entre 0 y 0,2, o sea, tanto más baja es la actividad del agua, tanto más tenemos el indicador de que del hecho de que el agua esté muy enlazada. Mucho enlace, entre 0,2 y 0,6, 0,7 tenemos un agua que está medianamente enlazada porque se estratifica de alguna manera sobre el agua que está fuertemente ligada, enlazada, y es característica de los productos o de los alimentos de mediana, de media edad. En este caso, el agua aún no es agua libre, es agua que está ligada a la matriz. Solamente tiene un valor de actividad, solamente a valor superior a 0,7, el agua resulta más o menos libre o solamente débilmente ligada, y en este caso podemos encontrar realmente esa agua que tiene el mismo comportamiento del agua pura.
Ahora bien, queda claro que esta relación yo la puedo hacer, este es un dibujo clásico, un gráfico clásico que podemos encontrar y construir para cada componente, para las proteínas o para un ingrediente determinado, manzanas o carne, o, y es muy importante porque veremos que tiene también implicancias posibles en la industria alimentaria. Las isotermas, ¿cómo las construimos? ¿Cómo las hacemos? La que les mostré antes es el gráfico que normalmente se obtiene partiendo de un alimento completamente deshidratado y progresivamente es rehidratado y se va poco a poco midiendo ponderalmente, o sea, midiendo los pesos, cuánta agua contiene ese alimento a la determinada actividad del agua. O sea, esta isoterma se llama isoterma de absorción. Absorción. Hay otros casos, cuando queremos estudiar los procesos de secado, partimos de un alimento fresco y vamos a quitarle el agua del alimento fresco, lo vamos a deshidratar. Entonces hablamos de isoterma de desorción. Entonces, tal vez estas dos isotermas se sobreponen a veces. En muchos casos, en cambio, las isotermas se han separado porque hay una serie de fenómenos que suceden cuando partimos de un producto, de un material seco, respecto de uno que está completamente hidratado, que modificarán las capacidades de enlace del agua. Estos son ejemplos de isotermas de absorción. Aquí veamos, en la izquierda tenemos un concentrado de suero de leche en polvo y esto en cambio es un caseinado en estado micelar en polvo, o sea, son dos extractos proteicos, caseínas en estado micelar. Esta es un isoterma determinado, esto está tomado de una publicación científica y sustancialmente ustedes ven que a igualdad de actividad del agua, 0,7, 0,7, 0,7 del concentrado de suero en polvo, también en las caseínas, si yo voy a ver cuánta agua tienen sobre el eje de las I, aquí vemos que el caseinado en polvo, a igualdad de actividad de agua, tiene un contenido mayor de agua, el concentrado de suero en polvo. Esto significa que tiene una mayor capacidad de ligarse y de retener el agua respecto de las caseínas. Queda claro que este aspecto es seguramente importante y debe considerarse cuando voy a desarrollar productos en los cuales el control de la actividad del agua es importante. Estos son ejemplos tomados de un sitio muy conocido de una empresa que produce hidrómetros, la Novacina, y estas son curvas, son isotermas de absorción de diferentes matrices, diferentes ejemplos. Fruta, ven ustedes que tienen funcionamientos y formas muy diferentes. Ustedes ven aquí que se muestra actividad del agua a 20 grados y el contenido de agua, los dos ejes. Entonces, aquí la celulosa, a igualdad de actividad del agua, la celulosa se liga muy poco, mientras que la fruta, como contiene muchos azúcares simples, entonces tiene un efecto mayor de las propiedades de conexión, está en condiciones de ligar también una mayor cantidad de agua. Por el contrario, podemos usar este gráfico para ver que si en un sistema alimentario tengo 10% de humedad, si tengo un sistema en el cual tengo la presencia de almidón, el almidón tendrá una actividad del agua de 0,25 y en cambio voy a evaluar y tengo uno de 0,35 en el caso del trigo, tengo un valor de 0,50 en el caso de la fruta y así sucesivamente. Entonces ustedes ven que este es un indicador a igualdad, o sea, evaluando estos gráficos a igualdad de contenido de agua, me da un índice
de la capacidad de la matriz o del soluto de ligar el agua, de unirse al agua. Intentando resumir la utilización de las isotermas, tanto de absorción como de desorción, son muy importantes para el estudio del comportamiento de equilibrio de los sistemas de multicomponentes, para definir mejor el mapa de estabilidad son muy útiles, y también optimizar todos los procesos de concentración o deshidratación sobre los cuales tenemos que trabajar para obtener determinados valores de actividad del agua. Un aspecto importante que es necesario subrayar es que la actividad del agua, como dijimos antes, es una relación entre presión parcial y vapor, entre la presión del vapor del agua en el alimento y la presión de vapor del agua del agua pura a la misma temperatura, pero la presión de vapor cambia al variar de la temperatura y por lo tanto lo que es muy importante es que si nosotros vamos a aumentar la temperatura, aumenta también la actividad del agua de un alimento porque aumenta su tensión de vapor. Y por lo tanto, a igualdad de contenido de agua, si un alimento se mantiene a 20 grados, su actividad es 0,5. Pero si yo tengo ese alimento a 50 grados, su actividad del agua puede aumentar y puede aumentar también muy significativamente. Y entonces, cuando yo voy, esto siempre a igualdad de contenido de agua, entonces, cuando voy a medir la actividad del agua de un alimento, tengo que, en absoluto, tengo que evaluar la actividad del agua a la temperatura que nos interesa. Tanto sea la temperatura, tengo que saber la temperatura cuando someto a un proceso o la temperatura al cual yo voy a prever que voy a conservar ese alimento. Este es el efecto, una figura tomada de una publicación de un muy conocido profesor, el profesor Barbosa, que Barbosa Canova, que trabajó mucho sobre productos de humedad intermedia y el concepto de actividad del agua, y entonces ven ustedes que sustancialmente en este caso estamos hablando de almidón de maíz, aumentando la temperatura de 5 a 35 grados, entonces heladera. Respecto de un día cálido en Italia, podríamos decir, es verano, en julio, pero bueno, no sé bien cómo es la temperatura, obviamente en las estaciones de verano, en la Argentina también podrán ver cómo se pasa de 0,6 a aproximadamente más de 0,7, y veremos después que este es un aspecto muy importante justamente para la estabilidad de este almidón. Entonces, mantener en la heladera o bien dejarlo expuesto al sol, por ejemplo, durante un día de verano cálido, tiene un efecto muy significativo. Tenemos que controlar las temperaturas. Esta es una figura que yo uso siempre, también en mis clases de mis estudiantes, donde hay un resumen de lo que es, digamos, una serie de productos alimentarios que se centran según su actividad del agua respecto de su contenido de humedad. Y este gráfico me gusta porque en este punto de aquí nos muestran dos alimentos o dos ingredientes, podemos decir. Uno es la leche en polvo y la otra es la crema. La crema de leche, la crema, y crema de leche. Y noten que a pesar de que ambos productos tienen una significativa diferencia en cuanto a términos de contenido de agua, su actividad del agua es prácticamente idéntica, entre 0,98 y 0,99. Y esto está ligado al hecho de que hay diferentes componentes
en condiciones de enlazar el agua. Entonces, no cambian los componentes que están en condiciones de ligar el agua en ese alimento, a pesar de que estén haya diferente concentración de agua. Llegado a este punto hablamos del, digamos, el efecto de la actividad del agua sobre la estabilidad de los alimentos, porque obviamente este parámetro tiene un rol muy importante en la estabilidad de los alimentos, con particular referencia a todo aquello que se relaciona a la estabilidad microbiológica. Esta es la isoterma de absorción, en la cual un investigador, un famoso científico centrado de los alimentos, la profesora Lana Buda y el profesor Carell del MIT en los años 70, han creado tratando de unir cómo la actividad del agua influye sobre las principales reacciones de degradación o de modificación de las características cualitativas de un alimento. Veamos que se muestra la oxidación, aparece la oxidación lipídica, las reacciones de oscurecimiento no enzimático, recordemos que está la reacción de Maillard y la reacción de caramelización. Tenemos la actividad enzimática tomada como referencia, y luego sobre la izquierda se muestran todas las que son, perdón, sobre la derecha, pero no porque no hay espacio, sino porque justamente esto es lo que se verifica en relación al desarrollo micróbico. Entonces, estas curvas, estos datos, hacen referencia a la actividad del agua, y sobre el eje de la Y se muestra la velocidad relativa de la reacción. ¿Qué significa esto? Entonces, que de 0 a 1, esta es la isoterma de absorción. Vemos que estas reacciones, estos procesos y el desarrollo micróbico tienen una diferente reacción, una diferente velocidad de reacción o de desarrollo según la actividad del agua. Particularmente, si aquí tenemos el 0 y es el punto más bajo, más alta es la velocidad, mayor será el efecto que esa reacción tiene en relación al hecho de que se está desarrollando a la más alta velocidad respecto al valor de, por ejemplo, de actividad del agua en la cual o no está presente, por ejemplo, la actividad del agua perdón, la reacción de la actividad enzimática que arranca de la curva, arranca del 0,3, 0,35, entonces por debajo esta reacción en los alimentos que tienen una actividad del agua inferior a 0,3, esta reacción no se da, no sucede. Entonces, la oxidación lipídica tiene este funcionamiento que parece una campana muy alta, la actividad del agua muy baja, luego va bajando en los alimentos que tienen una actividad del agua medio baja, y luego se vuelve a elevar. Entonces, el desarrollo micróbico, en cambio, tiene lugar, tiene lugar en los alimentos que tienen por lo menos una actividad del agua superior a 0,7. Y ven, entonces ustedes ven que este mapa, este gráfico, que también es llamado mapa de estabilidad, es muy importante. Veamos ahora algunos alimentos simplemente para hacerles comprender cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar para cada una de estas categorías. Entonces, tenemos los alimentos de alta actividad del agua, tenemos los alimentos de actividad intermedia, y en cambio tenemos los alimentos de baja actividad del agua. Vuelvo hacia atrás un segundo, y sustancialmente ven ustedes que para los productos de baja actividad del agua el problema es fundamentalmente la oxidación lipídica,
¿Por qué? Porque solamente aquí que tengo la curva de la oxidación lipídica para los productos de alta actividad de agua y alta humedad. El problema es el desarrollo micróbico. Y obviamente, para todos los otros, las reacciones también que aquí se consideran. El problema ligado al diferente efecto que el grado de agua libre, el grado de libertad del agua dentro del alimento tiene en el desarrollo micróbico, cada microorganismo tiene un límite de actividad del agua por debajo del cual no se desarrolla, queda ahí, duerme, digamos, es como que entra en un impasse, no se reproduce y y por lo tanto, este es un factor importante, porque estos son valores de actividad del agua por debajo de los cuales estos microorganismos no se desarrollan. En particular, quisiera desarrollar el valor de 0,94 para el desarrollo del Clostridium botulinum junto a la producción de toxinas. 0,90 es considerado un valor límite y si un alimento tiene un valor inferior a 0,90 lo consideramos seguro en general en relación a bacterias patógenas, excepto el Staphylococcus aureus que se desarrolló hasta 0,86. El valor más bajo por debajo del cual no tiene lugar el desarrollo micróbico es el valor de actividad del agua de 0,6. Entonces, si un alimento tiene una actividad del agua inferior a 0,6, este alimento no puede manifestar o no puede haber en él desarrollo micróbico, por lo general. Estas son otras tablas. Ahora yo no voy a pasarles esta presentación a todos los interesados. Hay otros valores con referencia a microorganismos de particular interés para la seguridad higiénico-sanitaria, como también para algunas categorías de alimentos que pueden ser de particular interés también por, por aspectos producción o también, digamos, para exportación, pero lo veremos después, con particular referencia a la Listeria monocytogenes, que es uno de los microorganismos que es usado como referencia, por lo menos por algunas tipologías de productos y para la exportación. Aquí hay otra tabla en la cual se muestran, está en inglés, donde se muestran algunas diferentes categorías de alimentos y su correspondiente valor de pH, su valor de actividad de agua y lo que son, por efecto del hecho de que tienen una actividad del agua superior a un cierto valor, los que son los principales microorganismos de alteración. Queda claro que si la actividad del agua la reducimos a través de procedimientos, procesos, el riesgo de tener estos microorganismos será progresivamente, irá disminuyendo. Por lo que se refiere a la caramelización y las reacciones de oscurecimiento no enzimático como Maillard, existe actividad del agua a velocidades máximas e intermedias, entre 0,75 y 0,75. El problema es que estas actividades del agua se pueden realizar cuando vamos a deshidratar un alimento, cuando vamos a cocinar una galletita, pero entonces esto es que el efecto es que tenemos que controlar la velocidad con la cual pasamos de esta actividad del agua durante la disminución de la humedad para evitar de que se den oscurecimientos excesivos. También la actividad del agua influencia en las reacciones enzimáticas. En general, los productos de baja actividad del agua no manifiestan actividad enzimática y solamente con media y alta humedad porque necesitan agua libre para las reacciones. Es así que hay un incremento de la actividad del agua. Este es uno de los ejemplos tomados de la literatura, por otra parte, de colegas míos italianos, especialmente del profesor Dalla Rosa de la Universidad de Bolonia, y que cada enzima tiene su
funcionamiento, su curva diferente. Muy interesante e importante es el efecto de la actividad del agua en las oxidaciones lipídicas. Dijimos que el agua y el aceite no se aman, pero en realidad el agua es un vehículo para todos los productos intermedios de la oxidación. Por lo cual, ay Dios mío, es que con baja actividad de agua, donde no hay agua o donde el agua está fuertemente ligada, el oxígeno, está muy baja humedad, el oxígeno reacciona inmediatamente con la matriz lipídica y por lo tanto es necesario, como escrito aquí, proteger el alimento de la humedad y del oxígeno en el caso de productos de muy baja humedad, como todos los productos en polvo, leche en polvo, el café instantáneo y todos los otros productos en polvo. A medida que aumenta el contenido de agua y por lo tanto la actividad, ustedes ven que la oxidación lipídica disminuye su velocidad para luego retomar cuando tenemos un poco más de agua y cuando el agua está más libre, entonces la actividad del agua está entre 0,4 y 0,8 porque tenemos el agua que favorece las reacciones. Entonces vemos la reacción solvente, disolvente y de reacciones entre los diferentes reactivos. En ambos casos, tanto en las, tenemos que proteger siempre nuestro alimento si queremos evitar que se desarrollen oxidaciones lipídicas. Finalmente, por lo que se refiere a la estabilidad de los alimentos, tenemos que recordar que la actividad del agua por sí misma no es suficiente para garantizar estabilidad de un alimento en cuanto tal, sino que la actividad del agua como tal es considerada uno de los principales obstáculos en lo que fue definida y creada alrededor de los años 90 la definida como teoría de los obstáculos, o bien hay una estabilidad de muchos alimentos, dentro de los cuales tenemos diferentes factores que contribuyen a la estabilidad, como un tratamiento térmico, una baja de pH, una disminución de pH y el agregado de aditivos que en su totalidad, en su combinación, permiten determinar la estabilidad de un producto y la actividad del agua en muchos casos se vuelve el factor clave para determinar la estabilidad en el tiempo, la estabilidad cualitativa y la estabilidad microbiológica de un alimento. Y entonces es así que hay muchos productos, yo aquí les doy el caso de jamón crudo, pero no hay muchísimos otros que basan el concepto de su estabilidad justamente en base al hecho de que a través de este proceso reducimos en la fórmula, reducimos la actividad del agua en el alimento mismo. Una breve cita por lo que se refiere a a la actividad del agua y a las características cualitativas. Está claro que hay un efecto importante, pero no solamente ligado a esto, de la actividad del agua, de su valor y de las propiedades físicas y sensoriales. En general, los productos de baja actividad de agua son productos que no teniendo agua, entonces no teniendo el efecto plástico del agua mismo, son crocantes o pueden ser duros, rígidos, pero una vez que se rompen en mil pedacitos, o sea, son frágiles y queda claro que se vuelven tiernos, que adquieren agua y por lo tanto efectos plásticos y adquieren humedad. En cambio, los alimentos, por el contrario, los alimentos que tienen una actividad del agua intermedia o baja, son productos bastante tiernos, jugosos, especialmente los de alta actividad del agua, fáciles de masticar si son sólidos, y por el contrario tienden a endurecerse si su humedad o actividad del agua disminuye. La última parte de mi presentación se focaliza en cambio de cómo las tecnologías alimentarias y los procesos de las tecnologías alimentarias están trabajando o han tratado de utilizar este parámetro para obtener productos estables justamente a través del control del desarrollo micróbico
antes que el decaimiento cualitativo. Tenemos dos estrategias, fundamentalmente primero es el desarrollo de productos formulados, ejemplo, productos a humedad intermedias o bajas, o bien actividades del agua inferior a los límites en los cuales tiene lugar el desarrollo micróbico, y los procesos para la disminución y el control de la AB, digamos, fertilidad del agua. El primero, para el desarrollo de productos formulados, es el que nos llevó en el pasado, ya desde la antigüedad, para el empleo de solutos o ingredientes que están en condiciones de ligar el agua, lo que llamamos los humectantes: sal, azúcar, miel, también el etanol, de alguna manera. Al desarrollo de productos formulados, dentro de los cuales, mezclando varios ingredientes, es posible de alguna manera obtener productos que resulten estables a temperatura ambiente en relación especialmente del desarrollo micróbico. Ejemplos de la historia son todas las mermeladas que tienen una actividad del agua entre 0,8 y 0,9, en las cuales donde se ve la presencia, se aprovecha la concentración de los azúcares naturalmente presentes más los agregados, y en particular particularmente la sacarosa. Otra categoría son los quesos, que obviamente en función de lo que es su grado de frescura, su actividad de agua entre 0,85 y 0,92 o 96, depende de cuán frescos son, depende de la sal que penetra a través de los procesos de salazón de las almueras, y la pérdida de humedad que luego se verifica a través de procesos osmóticos. Los jamones crudos es otra excelencia, los jamones crudos, otro producto de excelencia italiano que tiene una actividad entre 0,8 y 0,22, que es el mínimo para la venta, también para la exportación, para los Estados Unidos. En este caso, el salado, que se hace a través de sal cristalina, lleva inicialmente a una creación de una solución saturada de sal en la superficie, que luego en parte penetra dentro de la masa muscular y en parte entonces va a ligar el agua de la masa muscular de la pata, pero en parte sirve a eliminar la base hacia el exterior para deshidratar progresivamente el producto. Y por lo tanto es un producto que es típico y característico. Y este es un esquema que tomé de una de mis clases, que uso para dar las clases a mis estudiantes, a mis alumnos, para muestrar cuáles son las estrategias para el desarrollo de productos de humedad intermedia, por lo cual podemos, y que tienen entonces una actividad entre 0,6 y 0,9. Y la mezcla de diferentes ingredientes y humectantes, o sea, de solutos que pueden ser también sometidos a procesos de cocción o de extrusión, la inmersión, como dijimos en el caso de los quesos o de las carnes saladas, o bien simplemente una deshidratación. La segunda estrategia para obtener productos con actividad del agua inferior, digamos así, en grado de garantizar la estabilidad de un producto alimentario, es aquella de aplicar procesos que remuevan completamente o parcialmente el agua. Y aquí se muestran los procesos de deshidratación o de concentración. Pero también no olvidemos que el congelamiento, por el hecho mismo de que va a modificar el estado físico del agua, comporta su inmovilización y tiene un efecto sobre la actividad del agua de un alimento. Este es el efecto, que es lo que sucede cuando vamos a quitar agua de una matriz, de un producto fresco,
por efecto de aplicación de un proceso de concentración, podría ser la evaporación, por ejemplo, arrancamos de un alimento fresco que tiene una actividad del agua del 0,99, como podría ser un jugo de fruta, y vamos utilizando nuestra bien conocida isoterma de absorción, vamos a quitarle esta agua, porque lo que sucede durante este proceso de concentración, y ven ustedes que el producto concentrado tendrá una actividad de agua de entre 0,7 y 0,8 y su actividad del agua, en cambio de ser 0,99, a este punto será mucho más baja y tendrá un menor contenido de agua. Este es el ejemplo de lo que sucede en el caso del tomate, por ejemplo, donde aplicando diferentes tecnologías de evaporación antes, de evaporación simple o de múltiple efecto con 2 pasajes o 3 pasajes, podemos obtener 3 diferentes tipos de productos. Un primer producto que tiene una actividad del agua alrededor de 0,97, 0,96, un producto que tiene un valor alrededor de 92, 93 y un triple concentrado que tiene un valor hasta muy bajo que puede alcanzar el 0,9. Entonces ustedes pueden ver que son esencialmente productos diferentes, pero que tienen estabilidad seguramente muy diferentes. Este es el caso, en cambio, de una fórmula para mostrarles cómo hoy trabajan también para desarrollar productos innovativos desde el punto de vista de la estabilidad, jugando siempre con el concepto de la actividad del agua. Es muy importante, en el caso de productos formulados, tener fases, regiones que tienen actividad del agua muy similares para evitar transferencias de humedad. Entonces ustedes ven que sustancialmente se arranca formulando las 2 fracciones, en este caso es la cobertura y este es el relleno, de modo tal de tener una actividad del agua final de aproximadamente 0,4 y 0,5, de modo tal de que este sea un producto estable que mantiene su estabilidad también en el tiempo. Y ven ustedes aquí que se han mezclado diferentes ingredientes de su correspondiente actividad del agua inicial. Este es el caso, y estamos ya casi terminando, es el caso, un caso de estudio relacionado a cómo la actividad del agua cambia en un producto alimentario durante su deshidratación. Nosotros arrancamos, en este caso son salames, que salames frescos, cuya actividad del agua inicialmente es alrededor de 0,97 y que son puestos a estacionar dentro de una cámara. Y después de un cierto tiempo extrajo la muestra del producto del salame y ven ustedes que en la práctica, a medida que va perdiendo agua el producto, y por lo tanto, siguiendo la isoterma de absorción, el producto adquirirá y tendrá diferentes valores de actividad del agua en función del correspondiente valor de humedad. Dado que como no pierde el agua en manera uniforme durante el proceso de maduración y estacionamiento, ven como las porciones más deshidratadas tienen también la actividad del agua más baja, pero en el corazón, en la parte central, que aún no perdió mucha agua, la actividad del agua es muy, pero mucho más alta. Entonces, es importante que nosotros evaluemos muy bien dónde y cómo hacer las extracciones y los muestreos para medir la actividad del agua durante un proceso de deshidratación para obtener un producto cuya estabilidad depende justamente de la actividad del agua. Ven ustedes acá que esta feta central, en la cual tenemos una corona donde hay una actividad de agua de 0,85, disculpen, una parte intermedia que tiene un valor de 0,88, una parte central de 0,89. Y la diferencia no es bastante significativa. Obviamente,
¿Por qué la actividad del agua es importante? Porque seguramente por la seguridad microbiológica, por la estimación de la shelf life, es un parámetro de calidad, puede ser un indicador de ley necesario para las exportaciones. En Italia, por ejemplo, el jamón crudo de Parma o San Daniele no se exporta en los Estados Unidos si la calidad del agua es superior a 0,92, el control de las reacciones químicas, la caracterización de las propiedades físicas de los alimentos, y a tal fin es muy importante que nosotros tengamos a disposición sistemas de medida adecuados como los higrómetros eléctricos o los más modernos higrómetros de rocío, a punto de rocío. Y yo completé y aquí tengo mi presentación y estoy a disposición para sus preguntas. Quotidiana, è molto caro avere equipaggiamenti di misurazione dell'attività dell'acqua. Per esempio, autorità degli Stati Uniti raccomandano usare per misurazioni veloci igrometri. Non vedo il modo di fare una correlazione tra umidità e attività dell'acqua in modo sicuro. Quale sarebbe una forma relativamente sicura? Existen relativamente poco. Yo, digamos, el equivalente en euros, estamos algunos miles de euros. Son aparatos muy simples, de algunos miles, de no sé qué empresa, no entendí, que dan valores de 2 cifras de la actividad del agua, no de 3 cifras. Y estos son los más económicos. Es posible hacer una estimación de la actividad del agua. Existen ecuaciones, pero en realidad estas ecuaciones funcionan bien solamente si nosotros conocemos exactamente la composición de un alimento, que no es fácil. La ringraziano. Un attimo, no puedo... Marmellate di base light, diciamo, leggere. L'attività dell'acqua in confetture. Sì, in Argentina è molto poco. Porque estamos reduciendo el contenido de azúcar y entonces son productos que son menos estables. Entonces la actividad del agua la actividad es más alta. Hay dos posibles soluciones. Una es reducir el tiempo de duración del shelf life. Dos, prever una acción agregada de estabilidad de ese producto. Entonces, bajar un poco más el pH o refrigerar, pero esto obviamente es una estrategia poco utilizada. Che cure dobbiamo avere nella maturazione, diciamo, in una faena vacuna, è dove si uccidono gli animali, diciamo, il madurado. ¿Por qué? Porque dependerá del producto. Queda claro que tan mayor es el tiempo de deshidratación o de maduración, tanto menor es la actividad del agua, pero tan menor es, tanto más duro, más consistente va a ser el producto final. Entonces, esto es un problema, este es un problema. Giselle, no sé decir exactamente el tiempo de salazón. Es muy difícil que yo exactamente te pueda decir si en un producto de 3 kilos sea suficiente 15 horas, porque depende de cómo penetra la sal en ese producto, de las características de la materia prima. Es muy complejo, hay que hacer mediciones. Bene, allora è stata un'interessantissima presentazione. Ce l'abbiamo fatta e quindi ringrazio proprio tutti
in particolare Quiero la professoressa agradecer a Pittia, todos. che ci ha fatto vedere appunto tutti questi aspetti interessantissimi legati alle tecnologie, ed è proprio quello che noi con questo master cerchiamo di approfondire e diffondere maggiormente. I commenti degli ascoltatori sono stati veramente eccezionali, e quindi non possiamo altro che unirci al ringraziamento di tutti per questa interessantissima relazione, che poi permette di unire le relazioni tra l'Italia e l'Argentina. Ecco, questo è fondamentale. Bellissimo, grazie. Io vi ringrazio per l'invito, non l'ho fatto all'inizio, ringrazio appunto il Master per questa bellissima opportunità che mi è stata data, in particolar modo l'invito che mi era stato mandato dal professor Durazzo, esatto, da Franco Antoniazzi, perché è il nostro trade union. E se ci sono delle altre domande, prego tutti di scrivermi, c'è un indirizzo mail e mi possono contattare. Todos los agradecimientos, y les pido que me escriban si tienen alguna otra duda, sin duda pueden hacerlo. Bene, grazie mille, un saluto. Salutare tutti e alla prossima, arrivederci. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Muchas gracias a todos, les agradece.